Bueno, como ustedes saben, como decíamos en títulos, el presidente de ANCAP, José Coya, renunció este jueves a su cargo, según confirmaron fuentes oficiales. También se anunció, dejan sus cargos los directores de la petrolera estatal del oficialismo. Estamos hablando de Rubén Barbosa y de Juan Gómez. Fue por decisión del presidente Tabaré Vázquez que los directores presentaron su renuncia y fue la ministra de Industria, Carolina Cose, quien informó a los directores que debían dar un paso al costado. La decisión se tomó ayer jueves en una reunión que Vázquez mantuvo con el vicepresidente Raúl Sendic y con los ministros Danilo Astori, Economía, y Carolina Cose, Industria. Se informó que hace 2 semanas Vázquez le ofreció la presidencia de ANCAP a un alto jerarca de gobierno, pero este declinó, prefirió seguir en su puesto, un puesto de mucha relevancia. Días después, el mandatario ofreció la presidencia de ANCAP a un hombre de su confianza que años atrás presidió uno de los entes públicos. Aún no está definido si acepta. Se informó que el presidente quiere un técnico para el cargo de presidente de ANCAP y no a alguien vinculado a algún sector político de la interna del Frente Amplio. Por eso rechazó el planteo de designar a Mario Vergara, que es presidente del Banco Central, pero que pertenece, es un hombre muy cercano al sector del ministro de Economía, Danilo Astori. Bueno, hay que decir con respecto a esta información que ya a lo largo de la mañana ha generado una gran cantidad de repercusiones y comenzaron unos cuantos actores políticos, obviamente, a brindar declaraciones. Se comenzó a hablar sobre los malestares que a nivel de determinadas agrupaciones políticas, más concretamente la 711 liderada por Raúl Sendic. Por ejemplo, y quiero dar cuenta de lo que aparece en este caso en La Diaria, Sendic entendió que la remoción de directores de ANCAP es un profundo error. Le está levantando esta información también el portal de radio El Espectador, que dice que el vicepresidente Raúl Sendic objetó la decisión del presidente Vázquez de remover a las autoridades de ANCAP antes de que se presente en el Senado el informe de la comisión investigadora. Según informa La Diaria, en una reunión en Torre Ejecutiva, Sendic dijo que le parecía un profundo error. En paralelo, los ministros Danilo Astori y Carolina Cose se manifestaron a favor del mandatario. Esto haciendo referencia a la reunión de la que hablábamos hace segundos. Claro, porque eso se dio en el marco de la comisión de seguimiento que se estructuró a partir de la situación de ANCAP. Lo que es cierto, eso obviamente los periodistas de La Diaria en base a fuentes y a contactos que han desarrollado. Hasta ahora hay un hermetismo tremendo por parte del oficialismo porque no ha aparecido ninguna voz oficial. Anoche se intentó por distintas vías poder contactar a alguna de las vías oficiales. Fue imposible y de hecho hoy continuamos llamando y están los teléfonos apagados. Eso te iba a decir, que es lo que me acaba de decir por interno la producción, que desde ya varios minutos para arrancar el programa intentábamos obtener alguna voz oficial. Hasta el momento los teléfonos no responden, pero bueno, vamos a seguir en el tema de alguna manera. Pero vamos a seguir con el móvil, porque yo les decía, de alguna manera ahora le damos los buenos días, le damos la bienvenida y que directamente ella arranque, porque Mónica Lorenzo tiene nada más y nada menos que Álvaro Delgado desde el móvil, y supongo que allí tendremos una de las primeras repercusiones de esta remoción, por lo menos desde la oposición. ¿Verdad, Mónica? Bienvenida, te estamos viendo y escuchando. Buen día, ¿cómo te va? Muy buenos días, Danilo, muy buenos días, Humberto, muy buenos días para todos, exactamente. Así es, vamos a contar con la palabra de Álvaro Delgado, que ha sido el miembro que ha impulsado esta comisión investigadora acerca de las irregularidades, que investiga las irregularidades de ANCAP. Delgado, muy buenos días, bienvenido a Arriba Gente. Bueno, primeras impresiones acerca de esta remoción decidida por el presidente Tabaré Vázquez. Bueno, eran remociones esperadas y pedidas, ¿verdad? Nosotros hace tiempo ya, a lo largo del trabajo de la comisión investigadora y sobre todo con el debate además de la capitalización de ANCAP, que se dio sobre fin de año en el Parlamento Nacional, nosotros solicitamos que a raíz de lo que pasó en ANCAP y a raíz de la necesidad de capitalizar ANCAP o intentar rescatar a empresa para adelante, necesitamos cambiar a quienes habían sido parte del proceso de dirección de la empresa, quienes eran parte del problema que estábamos discutiendo no podían ser parte de la solución. Por eso nos parece necesaria la remoción de los directores de ANCAP, sobre todo encarando
el futuro de la empresa, que bueno, vamos a ir monitoreando cómo se va a dar. Hace un tiempo atrás, en una reunión que hubo con las distintas jerarquías de gobierno, Raúl Sendic, el vicepresidente, justamente había tratado de que esas remociones no se produjeran. ¿Cree que fue en el momento correcto, que debería haber sido antes? Para nosotros tendría que haber sido antes de la capitalización. Es más, el Partido Nacional no lo acompañó, nuestro sector todos hizo mucho hincapié en el tema que previa a la capitalización de ANCAP, para rescatar a la empresa que está técnicamente quebrada, es una empresa con un déficit de 800 millones de dólares en 4 años y pico, con 2.300 millones de dólares de deuda, 200 de patrimonio. Bueno, previa a capitalizar había que tomar 2 medidas, algunas medidas de gestión, dar un timonazo en la gestión de la empresa que había llegado a esta situación de catástrofe y lo segundo, cambiar a quienes tienen que liderar ese proceso. No podíamos pedirle a quienes, algunos de los responsables de quienes habían llevado ANCAP a esta situación, no los únicos, y me parece que en esto hay que separarlo del debate del 17 de los informes de la Comisión Investigadora, que fue lo que pasó, por qué llegó ANCAP a esta situación, ¿verdad? Y ahí determinar errores de gestión u horrores de gestión, las irregularidades que detectamos y la presunción de ilicitudes y los responsables en cada caso. Hay que separarlos de lo que es el encare de la empresa para el futuro. Esto no inhabilita lo otro. O sea, el 17, y vamos a hablar más extenso luego el 17, vamos a debatir cómo se llega a esta situación y quiénes son los responsables. Bueno, era necesario a partir de la situación que se dio, de este colapso de la empresa, bueno, cambiar a los directores y encarar una nueva etapa que vamos a irla siguiendo con mucha atención. Te doy los auriculares porque también desde estudios quieren hacer algunas consultas, un aporte acerca de este tema tan fundamental, el tema justamente del día. Te escuchamos, Danilo. Sí, Mónica, buen día y buen día para Álvaro. No, la consulta concretamente es si a partir de esta remoción de todos los directores del oficialismo va a continuar el director de ANCAP en el directorio o eventualmente se piensa también en un cambio de figura. No, obviamente que va a continuar, tiene todo nuestro respaldo partidario de nuestro grupo personal. El economista Labat entró hace 6 meses, creo que fue el 1 de junio que entró en ANCAP. Ha sido un activo participante en el directorio, ya sea en la crítica de muchas de estas situaciones que estamos describiendo y que se describieron a lo largo de la comisión investigadora sobre la situación de ANCAP. Ha hecho propuestas, en algunos casos que no ha habido apoyo del oficialismo, por ejemplo, la rebaja de los combustibles ahora en enero, la necesaria rebaja de los combustibles, y bueno, el no bajar los combustibles tiene mucho que ver con la capitalización encubierta de ANCAP, producto de esta situación, y también muchos aportes en el directorio para tratar de encauzar una situación de la empresa que está realmente complicada. Así que el director de ANCAP, con la venia del Senado correspondiente, a impulso del Partido Nacional, es el único director de la oposición, que obviamente nada tiene que ver con la gestión anterior, que es la que está siendo investigada por parte, o fue investigada por parte de la comisión investigadora. Bien, y lo segundo y último de mi parte... ¿Alguna otra pregunta? Sí, Mónica, lo último de mi parte por lo menos. Delgado habló a primeros días de enero respecto a la conclusión final de la investigadora y el informe que iba a hacer el Partido Nacional, concretamente de que se iba a consultar o se iba a entregar ese informe al Partido Nacional para ver qué pasos iba a dar el Partido Nacional posteriormente en cuanto a la presunción de ciertas situaciones ilícitas que podría haber en el trabajo de la investigadora o que surgieron del trabajo de la investigadora. Eso determinaría en definitiva una denuncia penal. ¿Cuándo informa eso? ¿Ya lo hizo? ¿Y cuándo eventualmente se podría dar el paso de ir hasta la justicia? Que acordamos entre todos los partidos políticos para que cada partido presente su informe. Vamos junto con el senador Saravia a entregar los informes a la bancada de senadores del Partido Nacional, que constan de 15 capítulos, 12 de la denuncia original que presentamos y 3 nuevos agregados, donde además van a estar separadas como tres líneas de trabajo. Uno, lo que tiene que ver con errores u horrores de gestión, como decimos. Lo segundo, lo que tiene que ver con irregularidades. Y obviamente sobre estos 2 temas se va a debatir el 17 en el Senado los informes, sobre estas situaciones y sobre las responsabilidades políticas y funcionales de directores, de actores políticos, de miembros del Poder Ejecutivo y de jerarcas de ANCAP.
Y una tercera línea de trabajo que tiene que ver con la presunción de algunas ilicitudes, que en ese caso obviamente el Partido Nacional las va a elevar a la justicia, que es quien determina si la presunción es cierta, es correcta, es confirmada o no. Ese procedimiento primero es el Parlamento y luego la denuncia penal correspondiente. Primero el Partido Nacional, que las avala, lo eleva el partido al Parlamento, que lo debate el 17, y posteriormente el partido es el que eleva a la justicia aquellos hechos que presuntamente demuestran ilicitudes. No sé si hay alguna otra consulta más desde el estudio. Yo sé, Danilo, que tú decías que esa era la última. Mónica, me gustaría, bueno, aparte de los buenos días a Delgado, una pregunta que tiene que ver con el tema, pero también recogiendo la inquietud de muchísimos televidentes de Arriba Gente. En el momento que comienza la polémica sobre la creación de la comisión investigadora y la creación, en definitiva, siempre desde la oposición se habló del poco tiempo que se tenía para trabajar. Siempre se hizo mención a que era poco tiempo para toda la investigación que se quería llevar adelante. La pregunta tiene que ver hasta dónde dificultó esa investigación o hasta dónde fue un obstáculo en esa investigación el accidente que tuvo José Carlos Cardoso y a su vez obviamente trasladarle a Álvaro Delgado la preocupación y la insistencia de la gente de saber cómo marcha la recuperación de José Carlos. Álvaro, te escucho. Gracias, Humberto, buen día. Obviamente el tiempo fue escaso, mucha gente que no concurrió, sobre todo lamentablemente algunos gerentes de ANCAP que son responsables de algunas áreas importantísimas que hubiera sido necesario que estuvieran. Y en el proceso, en el medio del proceso, el tema de José Carlos fue un tema que no solo personal y humanamente, sino que además políticamente, como partido y para el trabajo de la comisión, se sintió mucho, ¿verdad? José Carlos está haciendo un esfuerzo personal que viene dando sus frutos a pasos agigantados de recuperación física. Hemos tenido contacto con él y la verdad que viene en un proceso de recuperación sostenido, que hay que darle tiempo, que lo tiene que hacer tranquilo, por eso no hay que exponerlo demasiado, pero que en realidad viene en un proceso franco de mejoría, que esperemos dentro de un tiempo tenerlo de vuelta trabajando junto al partido. Obviamente ya no es en esta instancia la investigadora, pero sí en el Senado de la República. Hay que darle tiempo, son procesos lentos. La situación original fue bastante grave, pero que bueno, que en realidad hay una especie de milagro y las cosas se vienen avanzando, además con una fuerza de voluntad personal que es envidiable y que emociona. Qué bueno. Mónica, una chiquita en el final. Bien, Danilo, te escucho. Para Delgado Sí. quería consultarlo, porque Colla es un hombre que ha trabajado y durante muchos años en ANCAP, 30 años en ANCAP. Más allá de la remoción, su puesto y su lugar lógico es continuar funciones en ANCAP. Ayer, anoche, varios medios coincidían en una versión que hablaba de la posibilidad de Colla como gerente general en el marco de un cambio, una reestructura institucional dentro de ANCAP. ¿Qué piensa Delgado si le llegan a ofrecer el cargo de gerente general a Colla? A ver, ANCAP estaba siendo manejada fundamentalmente, era una costumbre de estos últimos años, con el presidente y un comité de dirección integrado por 4 o 5 gerentes muy importantes. Es más, se había eliminado absurdamente el cargo de gerente general. En este caso, para nosotros es importante volver a la cadena de mando de ANCAP, con la estructura organizacional, con los gerentes, con el gerente general. Y en este proceso que se denunció en la investigadora y que estuvimos evaluando, investigando y que se van a debatir los informes el 17, hay responsabilidades políticas y funcionales, dije en un principio. Políticas que tienen que ver con directores de ANCAP, que tienen que ver con miembros del Poder Ejecutivo, y funcionales con gerentes de ANCAP que obviamente, a mi juicio, no gestionaron bien las áreas de su competencia. Colla en este proceso fue, en la primera parte del proceso, el principal gerente de ANCAP, y en la segunda parte del proceso, por lo menos en los últimos años, fue presidente de ANCAP. Pero bueno, estuvo involucrado en la gestión que hoy estamos cuestionando, con lo cual nos parece absolutamente contradictorio que haya una remoción de Colla como presidente y quede como gerente general, no tiene sustento. Reitero, quienes fueron parte del problema no pueden ser parte de la solución. Muchísimas gracias, Álvaro de Delgado. Volvemos con ustedes a estudios y regresamos en un rato. Bueno, muchísimas gracias, Mónica. Gracias también a Álvaro Delgado. Conclusión de lo que dijo Delgado.
Sí. va la denuncia penal después del Sí, 17 de febrero. Sí, evidentemente siguen los pasos y después del 17 es lo que va a continuar. Bueno.